Hola a todos, bienvenidos con esta serie Yin, el agua de los 4 elementos y empezamos. Brin, ¿qué pasa, Lana? ¿Cambiaste de opinión? ¿Quieres irte temprano? Si estás así, puedo avisar a la jefa cuando regrese. ¿Ya se presentó la propuesta del grupo para el Ministerio de Turismo? Creo que la fecha límite es el viernes, ¿verdad? Sí, todo está listo, pero Guatín debe entregar los documentos hoy. Ya están en el escritorio de la jefa, solo esperando que se confirme su firma. Genial, eso nos da margen para ver imprevistos. Si estás segura de que puedes seguir trabajando adelante, tengo una reunión con el equipo de finanzas y vuelo más tarde. La sintió mientras Prince se alejaba. Apple también estaba afuera, asistiendo a una reunión con el director de la empresa. Eso significaba que estaba sola con los documentos confidenciales que Pipag ansiaba desesperadamente, y que ahora se confirmaba que estaban justo en el escritorio de Apple. Dudó un momento, luego se levantó y entró a la oficina de la jefa, que también era su novia. Oficialmente solo estaba allí para dejar otro documento, algo que debía haber hecho. Pero cuando se acercó y vio el sobre encima de la mesa, casi como si estuviera esperando ser abierto, se dio cuenta de que se enfrentaba a otra prueba crucial. ¿Qué debería hacer ahora? Otro tazón de comida, por favor. Uno no fue suficiente, la da. Apo, no te sorprendas de lo mucho que como. Se sintió aliviada, más ligera, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Durante días la preocupación incluso le había afectado el apetito, pero ahora que se había librado del problema importante, por fin podía relajarse. Había recuperado el buen humor y estaba radiante, tan diferente que Apo probablemente estaba confundida por el cambio repentino. No me sorprende, simplemente creo que es lindo. Esto no pasa siempre, pero no te preocupes, Apo, no me dejaré vencer. Si termino subiendo de peso y dejo de ver bonita y cambias de opinión sobre mí, eso sí que sería un problema. Eso nunca pasaría, no me gusta solo por tu apariencia, lo sé. Sé que no juzgas a las personas por las apariencias. ¿Por qué piensas eso de mí? Apo se preguntó qué hacía que Lada estuviera tan segura de que era una buena persona. No habían estado juntos por mucho tiempo, así que ¿de dónde venía su confianza? ¿De dónde? ¿Se dejó llevar Lada demasiado rápido? Por la primera vez que nos conocimos me criticaste diciendo que era bonita pero tonta. ¿Aún lo recuerdas? Esa fue nuestra primera vez que nos vimos, ¿verdad? No me digas que ya lo olvidaste. No es eso, simplemente no estoy segura de si esa fue realmente la primera vez. Lada frunció el ceño, desconcertada por la respuesta de Apo. Parecía tan confundido como ella, pero antes de que pudieran continuar la conversación, llegó su pedido, un tazón humeante de fideos de arroz, cuyo delicioso aroma captó la atención al instante. ¿Lo estás mirando tanto? ¿Quieres intentarlo, Apo? Se ve muy picante. Para ti sí, para mí es perfecto. Está demasiado picoso. Bebe un poco. Bebe un poco de agua. Y eso que solo fue una cucharada. Si te comías todo el tazón, no vas a sobrevivir. Lada rió disfrutando un momento desenfadado. Se sentía también ser ella misma junto a Apo. Compartir risas y sentirse genuinamente feliz. Quería conservar cada pequeño recuerdo, recordar la sonrisa y la amabilidad de la mujer a su lado. En el futuro, cuando finalmente encontré el coraje para decir la verdad, podría perderlo todo, a Apo, a su calidez y ese precioso momento. Pero al menos por ahora sus sentimientos eran reales. Gracias por traerme de vuelta, Apo. ¿Quieres que te acompañe a tu departamento? Tú decides si te apetece tomarte la molestia de subir y bajar adelante. Entonces lo tomaré como un sí. La dos sonrió ampliamente antes de tomarle la mano a Apo con ternura, riéndose de algo que hizo que su novia la mirara con curiosidad, que le parecía tan gracioso. En realidad acababa de recordar el pasado, cuando eran solo jefa y subordinada, sin ningún tipo de conexión. La primera vez que la jefa quiso subir a su departamento, la excusa de Apo fue el hambre. A recordarlo le pareció más divertido. ¿De qué te ríes? Recuerda la primera vez que viniste a casa. Usaste el hambre como excusa. Eso no fue una excusa, tenía muchísima hambre ese día. ¿Y hoy tienes hambre otra vez? ¿Quieres subir a comer fideos instantáneos a mi casa? ¿Quieres decir que me estás pidiendo que coma ramen en tu departamento? Apo preguntó vacilante, su expresión nerviosa ante la frase sospechosa. Dependiendo de la interpretación, podría tener más de un significado, por lo que era mejor confirmar antes de reaccionar. Apo, ¿cómo es que conoces esa expresión? ¿Quién te la enseñó? La busqué en internet. Al principio pensé que significaba exactamente lo que decía, pero luego descubrí que tenía otro significado. Pero hablo en sentido literal. De hecho, te estoy invitando a comer fideos instantáneos de verdad. Apo, no soy ese tipo de persona. Lo entiendo, la edad. No hay necesidad de preocuparse tanto. La risa de Apo solo hizo que la edad se diera cuenta de que se estaba burlando de ella. Ahora era ella la que se sentía avergonzada. Apo realmente había cambiado desde que empezaron a salir,
Incluso había aprendido a cambiar las cosas y hacer que la edad se sonrojara. Pero si no paras de reír, no te dejaré entrar. Subiré a comer ramen en tu departamento. Siéntate y descansa un poco antes de regresar. Y si no descanso lo suficiente, entonces aún así no podrás dormir aquí. Sobre todo porque últimamente te gusta provocarme y ponerme nerviosa. La mujer de rasgos delicados sonrió levemente antes de llevarse el vaso de agua que la hada le había ofrecido. Mientras tanto, la hada se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia. No era la primera vez que Apo la visitaba, pero por alguna razón, la hada parecía más tensa de lo habitual. Los resultados del proyecto salen mañana, ¿verdad? Sí, según el cronograma, el anuncio será mañana. Trabajaste muy duro, estoy segura de que el resultado será el que esperas. Eso espero. Apo quería que todo le fuera bien a Guatín, no por casualidad, sino porque su talento y dedicación pondrían a prueba su valía. En realidad, mañana también es mi cumpleaños. ¿Por qué me lo dices ahora? Ni siquiera tengo tiempo para preparar un regalo. Ni siquiera me has dicho qué quieres. Tranquila, Apo, ya sé lo que quiero. La Dala la detuvo antes de que se pusiera aún más nerviosa. Casualmente, el día del anuncio del proyecto coincidía con su cumpleaños número 23. Si todo salía como esperaba, Apo recibiría una gran noticia y la Dala también quería pedirle algo realmente especial a la persona que amaba, algo mucho más valioso que cualquier otro regalo. Ella quería pedirle perdón a Apo. A partir de ese momento se prometió a sí misma que no cometería más errores, que no haría nada que decepcionara a la mujer que amaba. La Dala quería amar a Apo con toda la intensidad que un corazón pudiera contener y demostrarle que sus sentimientos eran reales, sinceros y sin ningún engaño. ¿Celebrarás mi cumpleaños conmigo mañana? Quiero que estés conmigo ese día y también tengo algo que confesar. ¿Vas a confesar tu amor? Si ese fuera el caso, no esperaría hasta mi cumpleaños. ¿Por qué? Porque lo que siento por ti ha ido mucho más allá de algo simple de gustar. Desde hace mucho tiempo. Te amo, Apo. Apo se encontró con los ojos brillantes de la Dala, sorprendida de oír esas palabras pronunciadas con tanta naturalidad y sinceridad. No era solo una palabra, su mirada reflejaba todo lo que sentía. Amor en estado puro. Dijiste que me amabas. Sí, te amo. Gracias. ¿Y tú, Apo, me amas? Sabía que había dado el primer paso, dejando al descubierto sus sentimientos sin saber cuál sería la respuesta. Solo había dos posibilidades. Quizás Apo ya la amaba, pero aún no se lo había dicho, o quizás le importaba profundamente, pero no estaba lista para llamarlo amor. Pero en lugar de responder con palabras, Apo optó por una respuesta diferente. Se inclinó y le dio un tierno beso a su amada. Fue un beso suave y prolongado. Si las palabras no fueran necesarias en ese momento, entonces ese beso fue la respuesta más clara que la Dala pudo haber recibido. Su primer beso significaba amor. Finalmente eligieron a Guatín para el proyecto. El jefe debe estar muy orgulloso. Sabía que la jefa lo haría posible. Esta noche el departamento sale a celebrar. ¿Vienes, la Dala? Pasaré esta vez, Sprint. Tengo un compromiso importante esta noche. La Dala declinó cortésmente, pues ya había planeado celebrar su cumpleaños en privado con alguien especial. Más aún, esta noche era crucial. No solo cumplía 23 años, sino que finalmente revelaría la verdad que había estado ocultando. Su mayor deseo era recibir el perdón de la persona que amaba, la misma que justo la noche anterior le había demostrado con acciones cuánto la amaba. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. No olviden suscribirse al canal y cuídense muchísimo y nos vemos. Y gracias por ver el video. Me voy a poner al día porque no he podido subir más videos. Pero no se preocupen, ya regresé más renovada y más tranquila. Cuídense muchísimo. Bye bye.